Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. A las 3:47 de la madrugada, algo andaba fundamentalmente mal en la casa. Lo supe en el instante en que abrí los ojos en la oscuridad, sin motivo ni explicación. El silencio era denso, casi gelatinoso, presionando mis tímpanos con una intensidad que me aceleraba el corazón. Incluso el zumbido habitual del refrigerador de abajo había cesado, dejando un vacío sonoro que parecía absorber cada respiración. Tenía la boca completamente seca. Ese sabor metálico familiar de la adrenalina ya me cubría la lengua mientras yacía inmóvil en la cama, con cada músculo tenso y listo para algo que no podía identificar. Fue entonces cuando lo vi. Una esfera de luz blanca, perfectamente redonda y del tamaño aproximado de una pelota de softball, emergió de lo que solía ser la habitación de mi hijo al final del pasillo. Jaque se había mudado hacía 6 meses para estudiar un posgrado, dejando solo paredes vacías y el tenue aroma de su colonia que aún impregnaba las fibras de la alfombra. La esfera se movía con un propósito deliberado, flotando a 1 metro del suelo. Su luminiscencia era tan pura y limpia que parecía absorber la oscuridad circundante en lugar de simplemente iluminarla. Sentí un nudo en la garganta al ver cómo aquello imposible se deslizaba silenciosamente hacia la escalera. La parte racional de mi cerebro buscaba desesperadamente explicaciones, quizás el reflejo de un coche que pasaba o algún efecto de la luz de la luna filtrándose por las ventanas. Pero a esas horas no circulaban coches. Por nuestra calle sin salida y la luna estaba oculta tras densas nubes cuando me acosté. La esfera descendió las escaleras con una gracia fluida, cada movimiento calculado y sereno. Al pasar, una abrumadora sensación de tranquilidad me inundó, comenzando como una cálida sensación en el pecho y extendiéndose hasta que cada célula de mi cuerpo pareció exhalar al unísono. La tensión en mis hombros se disipó. Mi respiración se ralentizó hasta alcanzar un ritmo tan apacible que parecía casi meditativo. Incluso mi corazón, acelerado, se fue calmando gradualmente hasta convertirse en una cadencia hipnótica y constante. Pero la paz, descubrí, podía ser tan aterradora como el miedo cuando llegaba sin ser invitada ni explicada. Me obligué a incorporarme luchando contra el extraño letargo que amenazaba consumirme de nuevo en el sueño. Sentía las piernas pesadas como plomo al bajarlas de la cama y por un instante me pregunté si seguía soñando. El suelo de madera se sentía frío y sólido bajo mis pies descalzos y el borde afilado de la mesilla de noche se clavó en mi palma al apoyarme en ella. El orbe había desaparecido de mi vista, pero esa calma antinatural aún impregnaba el aire como un humo invisible. Me dirigía al pasillo, cada paso amortiguado por la alfombra que mi exmujer había insistido en instalar años atrás. El crujido familiar de la tabla del suelo cerca de la puerta de Jack no se oyó. Otra pequeña anomalía que me erizó la piel a pesar de la abrumadora serenidad que aún me inundaba. Al llegar arriba de las escaleras, miré hacia el salón. El árbol de Navidad seguía en su rincón habitual. El ángel de mi difunta madre se posaba en la rama más alta, donde había permanecido cada diciembre durante los últimos 15 años. Pero algo había cambiado. El ángel que yo había colocado con tanto cuidado apenas 3 días antes, ahora estaba inclinado de forma extraña. Sus delicadas alas de porcelana ya no se alineaban perfectamente con la simetría natural del árbol. Mi pulso se aceleró a pesar de la calma sobrenatural que intentaba contenerlo. Bajé las escaleras lentamente, aferrándome a la barandilla con las palmas sudorosas. Cada paso me hacía sentir como si me adentrara más en algo que no comprendía. El salón se sentía diferente, cargado de una energía extraña, como si las moléculas del aire se hubieran reordenado. El familiar aroma a pino del árbol ahora tenía un matiz de algo más, algo que no podía identificar,
pero que hizo que mis fosas nasales se dilataran con una alarma instintiva. El ángel se había caído, no se había estrellado contra el suelo en una lluvia de porcelana rota, sino que de alguna manera se había desplazado de su percha y ahora descansaba al pie del árbol completamente intacto. Su rostro sereno me miraba con unos ojos pintados que parecían saber más de lo que les correspondía. Me arrodillé junto a ella con las rodillas protestando contra el suelo de madera y examiné la figurilla con detenimiento. Ni una sola astilla o grieta la afeaba, a pesar de lo que debería haber sido una caída de 12 toneladas. Fue entonces cuando noté el calor. El aire alrededor del ángel irradiaba calor, no el calor seco y artificial de la calefacción, sino algo orgánico y vivo. Puse la mano sobre la figurilla y sentí la diferencia de temperatura inmediatamente, al menos 10 grados más cálida que el aire circundante. Mi respiración se volvió entrecortada y brusca, creando pequeñas nubes de vapor en la habitación repentinamente fría. Volví a mirar el árbol buscando una explicación lógica. Las ramas no mostraban señales de haber sido alteradas. Ningún adorno colgaba torcido. Ninguna luz se había movido. Solo el ángel se había movido o había sido movido por algo que desafiaba todas las leyes de la física que conocía. La calma que me había envuelto antes comenzó a resquebrajarse, dejando al descubierto una punzada de ansiedad. Sentía la piel demasiado tensa, como si mi cuerpo intentara expandirse más allá de sus límites físicos. La sensación de ser observada me recorrió la espalda como dedos helados, erizando cada vello de mis brazos y mi nuca. Me giré sobre mí misma, escudriñando los rincones oscuros de la habitación, pero solo encontré las siluetas familiares de los muebles y el suave parpadeo de las luces navideñas que proyectaban sombras rojas y verdes en las paredes. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido tan sutil que casi lo pasé por alto, un suave susurro como de tela rozando tela que venía de algún lugar sobre mí. Eché la cabeza hacia atrás y miré al techo siguiendo el sonido mientras se desplazaba por el segundo piso. Parecía originarse en la antigua habitación de Jack y viajar lentamente por el pasillo hacia mi dormitorio. La explicación racional sería que había ratones en las paredes o que la casa se estaba asentando, pero la racionalidad me había abandonado en el momento en que vi esa esfera imposible. El corazón me latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta y tenía la boca seca de nuevo. Ese sabor metálico del miedo era ahora más intenso, casi abrumador. Me obligué a subir las escaleras otra vez. Cada paso requería más esfuerzo que el anterior. El crujido había cesado, pero el silencio que lo reemplazó parecía cargado de posibilidades, como si algo contuviera la respiración. A la espera. Al llegar arriba de las escaleras, me detuve frente a la puerta de Jack con la mano suspendida sobre el pomo de latón, que de repente se sentía helado al tacto. La puerta se abrió con un clic casi imperceptible, revelando la habitación vacía. La luz de la luna por fin había atravesado las nubes, proyectando pálidos rectángulos sobre el suelo de madera a través de la ventana, pero la luz parecía extraña, demasiado brillante, demasiado nítida, como la luminiscencia del orbe que había visto antes. Pintaba todo con un contraste marcado, creando sombras tan profundas que parecían lo suficientemente sólidas como para esconderse en ellas. Entré en la habitación e inmediatamente la temperatura se desplomó. Mi respiración se volvió entrecortada y se me erizó la piel de los brazos y el pecho. A pesar del pijama de franela que llevaba puesto. El frío parecía emanar de las paredes mismas, filtrándose a través de la pintura y el yeso para helarme los huesos. Me abracé a mí mismo, pero el gesto no me dio calor. Fue entonces cuando vi la hendidura en la alfombra. Cerca del centro de la habitación, donde antes estaba la cama de Jack, un círculo perfecto se había marcado en las fibras. La depresión tenía aproximadamente 1 metro de diámetro, justo el tamaño de la esfera que había visto emerger de esa habitación. La alfombra alrededor del círculo estaba a su altura normal, pero dentro de sus límites, cada fibra se había comprimido como si algo increíblemente pesado hubiera reposado allí durante un largo rato.
Me arrodillé junto a la hendidura, mis rodillas crujieron audiblemente en el silencio y extendí la mano para tocar la alfombra comprimida. En el momento en que mis dedos la tocaron, una descarga eléctrica me recorrió el brazo. No fue dolorosa, pero sí lo suficientemente repentina como para hacerme retirar la mano de golpe. La sensación persistió, un hormigueo que se extendió desde los dedos hasta la muñeca y más allá. Pero fue lo que sentí después, lo que casi me hizo salir corriendo de la habitación. Una presencia invisible. Inaudible, pero innegablemente allí. Algo me observaba desde la sombra cerca del armario, estudiando cada uno de mis movimientos con una inteligencia que se sentía a la vez ancestral y completamente ajena. Un escalofrío me recorrió la piel con la certeza de que ya no estaba sola. A pesar de que la habitación parecía vacía, se me erizó el vello del brazo y un sudor frío me perló la frente y el labio superior. Me levanté lentamente, con todos mis instintos gritándome que corriera, pero una parte más profunda de mi mente insistía en que necesitaba comprender lo que estaba sucediendo. Presencia en las sombras parecía palpitar con un ritmo que coincidía con mi latido, como si estuviera conectada de algún modo a mi sistema cardiovascular, alimentándose de mi miedo y haciéndose más fuerte con cada latido aterrador. Mi visión comenzó a nublarse por los bordes. Si era por el miedo o por otra cosa, no lo sabía. La habitación pareció transformarse sutilmente. Las paredes respiraban como tejido vivo. Las esquinas que antes eran puntiagudas, ahora parecían redondeadas y orgánicas. La luz de la luna que entraba por la ventana adquirió una cualidad aceitosa, deslizándose sobre las superficies en lugar de simplemente iluminarlas. Retrocedí hacia la puerta con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía mantener el equilibrio. Cada paso se sentía como avanzar a través de un jarabe espeso, como si el aire mismo se resistiera a mi movimiento. Detrás de mí oí algo que podría haber sido una respiración lenta y pausada y sin duda no era la mía. El sonido era demasiado profundo, demasiado resonante, como si proviniera de una cavidad torácica mucho mayor que la de cualquier ser humano. Al llegar al umbral, cometí el error de mirar atrás. Las sombras cerca del armario se habían profundizado, formando una figura casi humana, pero no del todo, alta y alargada, con extremidades que se doblaban en ángulos imposibles y un rostro en constante transformación, con rasgos que cambiaban y se reformaban como humo. Sus ojos, si es que se les podía llamar ojos, eran puntos de luz idénticos al orbe que había visto antes, de un blanco puro y completamente carentes de calidez, a pesar de su brillo. La cosa inclinó la cabeza en un ángulo imposible para un cuello humano y sentí esa calma abrumadora intentando apoderarse de mí de nuevo. Esta vez, sin embargo, la reconocí por lo que era. No era paz, sino el intento de un depredador por acallar a su presa. Luché contra la sensación, aferrándome al miedo como a un salvavidas, porque el miedo significaba que aún pensaba con claridad, que aún controlaba mi mente. La entidad avanzó, o mejor dicho, se deslizó hacia adelante. Su movimiento desafiaba todas las leyes de locomoción que conocía. Mientras se movía, la temperatura de la habitación descendió aún más y comenzó a formarse escarcha en el cristal de la ventana. Mi aliento salía ahora en densas nubes y podía sentir cómo se formaban cristales de hielo en mis fosas nasales con cada inhalación. Retrocedí tambaleándome hacia el pasillo, cerrando la puerta de golpe con tanta fuerza que hizo temblar el marco. Me temblaban tanto las manos que apenas podía girar la llave en la cerradura, pero lo logré. Aunque dudaba que una simple puerta me ofreciera mucha protección contra lo que acababa de encontrar, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ahora era un silencio distinto, expectante, hambriento. Apoyé la espalda contra la pared e intenté controlar la respiración. Intenté pensar con claridad sobre lo que había visto, pero la racionalidad no tenía cabida en esta situación. Aquello en la habitación de Jack había sido real, tan real como el ángel al pie del árbol de Navidad, tan real como el orbe que lo había traído a mi casa.
Pasaron horas antes de que reuniera el valor para volver a mi habitación. Me senté en el borde de la cama, mirando fijamente la puerta cerrada al final del pasillo, esperando alguna señal de que la entidad intentaba escapar, pero nada, ni un sonido, ni un movimiento, ni un cambio en la atmósfera opresiva que se había asentado sobre la casa como una pesada manta. Cuando por fin amaneció, llamé a mi hermano y le dije que iría a quedarme unos días. No hizo preguntas, quizá oyendo algo en mi voz que le advertía que no indagara demasiado. Preparé una maleta evitando mirar hacia la puerta de Jack y salí de casa con el ángel aún sentado al pie del árbol de Navidad. Pero al salir del garaje, vislumbré un movimiento en la ventana de Jack, un destello de luz blanca que podría haber sido el reflejo de los faros de mi coche o podría haber sido algo completamente distinto. La visión me hizo apretar el volante con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos y arranqué sin mirar atrás. La casa sigue vacía, el árbol de Navidad sigue decorado, el ángel sigue fuera de su sitio. Me digo a mí misma que volveré algún día, que lo que fuese que me visitó aquella noche fue solo una alucinación provocada por el estrés y el exceso de cafeína. Pero en el fondo sé que no es así, porque a veces muy tarde por la noche, cuando me quedo en casa de mi hermano, todavía siento esa calma antinatural que intenta apoderarse de mí. Y en esos momentos veo una esfera blanca flotando justo en el borde de mi visión, paciente y persistente, esperando a que vuelva a casa. La luz fluorescente sobre la barra parpadeaba como un latido agonizante, proyectando sombras intermitentes sobre el suelo pegajoso, donde incontables confesiones nocturnas se habían derramado junto con whisky barato. A las 2:47 de la madrugada se suponía que el anzuelo oxidado estaría vacío, cerrado a cal y canto contra el frío de noviembre que se colaba por cada grieta de la vieja estructura, pero no estaba solo. La primera vez que apareció, me convencí de que no era más que mi mente agotada jugándome una mala pasada. 3 meses después de empezar el turno de noche, en este antro a las afueras de la ciudad, la falta de sueño se había convertido en mi compañera indeseada. El sueldo era decente por estar detrás de la barra sirviendo copas a camioneros e insomnes, hasta que el amanecer pintaba el cielo de gris. Lo que no había previsto era cómo la oscuridad parecía calar hasta los huesos durante esas horas interminables, ni cómo el bar vacío se transformaba en algo que parecía casi vivo en la madrugada. Se materializó alrededor de las 3 de la mañana de un martes, emergiendo de la sombra cerca del reservado del fondo, como humo que cobra forma. Mis manos estaban ocupadas limpiando vasos que no lo necesitaban. Un ritual mecánico que mantenía mis dedos entretenidos mientras mis ojos recorrían la sala vacía por enésima vez esa noche. Su repentina presencia la percibí primero con el rabillo del ojo, algo extraño en el paisaje familiar de asientos de vinilo y mesas manchadas de cerveza. Cuando me giré para mirarlo directamente, se me cortó la respiración. Estaba allí de pie, como si hubiera estado esperando horas, paciente e inmóvil como una estatua de estatura media, con rasgos comunes que parecían cambiar ligeramente cuando no lo miraba de frente. Su ropa estaba limpia, pero pasada de moda, una chaqueta y unos vaqueros de otra década. Lo que más me inquietó fue lo silenciosa que había sido su llegada. El viejo suelo de madera crujía bajo mi peso a cada paso, pero no había oído ni un susurro. Se acercó a la barra con pasos deliberados, cada pisada perfectamente medida. Su petición fue sencilla, una Coca-Cola sin hielo. Mientras llenaba el vaso, luchando por mantener las manos firmes, él metió la mano en su chaqueta y sacó un lirio blanco. La flor parecía increíblemente fresca, con los pétalos impolutos y cubiertos de rocío, como si la hubieran arrancado del jardín hacía un instante. La colocó con cuidado en la barra entre nosotros. El delicado tallo contrastaba vivamente con la superficie de madera desgastada. El desconocido no dijo nada más allá de su pedido inicial. Bebió a sorbos con la mirada fija en algún punto más allá de mi hombro, como si viera algo que yo no podía.
El silencio se alargó hasta hacerse casi insoportable, interrumpido solo por el zumbido constante del viejo frigorífico y el ocasional coche que pasaba por la autopista. Cuando terminó, dejó el cambio exacto en la barra, asintió una vez y volvió a la penumbra. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse, aunque juraría que la había cerrado con llave hacía horas. El lirio permaneció en la barra, su dulce fragancia penetrando el aire viciado a cigarrillos y cerveza derramada. Me quedé mirándola fijamente hasta que terminó mi turno, preguntándome si todo el encuentro había sido una especie de sueño lúcido, pero la flor era muy real. Toqué sus pétalos antes de tirarla y se sentían suaves y frescos contra mis dedos. Regresó el martes siguiente a la misma hora, la misma bebida, la misma colocación ritual de un lirio fresco. Esta vez, sin embargo, habló mientras se preparaba para irse. Su voz era suave, apenas un susurro, pero se oía claramente en el vacío. Me dijo que parecía cansada, que debería intentar dormir mejor. Luego mencionó algo que me heló la sangre. Describió un sueño que había tenido conmigo en el que caminábamos juntos por un campo de flores blancas bajo un cielo sin estrellas. Quise descartarlo como una coincidencia. El desvarío de alguien que pasaba demasiado tiempo solo, pero el detalle que aportó, la forma en que describió el peso de mis pasos en el sueño, las palabras exactas que supuestamente había dicho sobre sentirme perdida, me parecieron demasiado específicas, demasiado íntimas. Me encontré revisando las cerraduras de la puerta principal 3 veces después de que se fuera. Aunque sabía que no importaría, de alguna manera regresaría. El patrón se repetía semana tras semana. Todos los martes a las 2:47 de la madrugada aparecía, pedía su Coca-Cola, dejaba su lili y compartía fragmentos de sueños en los que ambos estábamos presentes. Las historias se volvían más elaboradas y personales con cada visita. Hablaba de las conversaciones que habíamos tenido en esos sueños, de las aventuras que habíamos compartido, de los miedos que le confesaba dormida. Lo más inquietante era la familiaridad de esos escenarios oníricos, como si yo misma los hubiera vivido. Cuando lograba conciliar el sueño durante el día, este se volvía inquieto y fragmentado. Despertaba con sabor a flores en la boca y la persistente sensación de caminar por vastos paisajes vacíos. A veces me sorprendía tarareando melodías que no reconocía, melodías que parecían resonar desde las profundidades de mi subconsciente. La cuarta visita lo cambió todo. Llegó tan puntual como siempre, pero esta vez su actitud era diferente. Había una intensidad en su mirada que antes no había estado presente. Un hambre que me erizaba la piel. Tras colocar su habitual lirio en la barra, me miró fijamente con esos ojos inquietantes y comenzó a describir nuestro último sueño juntos. Según él, habíamos caminado por un parque de atracciones abandonado, con las atracciones oxidadas crujiendo al viento, que olía a algodón de azúcar y a descomposición. Afirmaba que con el calor del sueño me había remangado revelando algo que mantenía oculto en la vida real. Entonces lo describió el intrincado tatuaje que cubría mi omóplato izquierdo, una rosa de los vientos rodeada de símbolos antiguos que me había hecho años atrás en un arrebato de rebeldía juvenil. Me temblaban las manos al dejar el vaso que estaba limpiando. El tatuaje estaba completamente oculto bajo mi camisa de trabajo, invisible para cualquiera que no me hubiera visto desnudo. Nunca me había quitado la camisa durante mis turnos en el bar. El diseño era personal, significativo y, sin duda, algo que un extraño no podría adivinar. El hombre continuó su descripción con precisión quirúrgica, detallando cada línea y curva de la tinta como si la hubiera estudiado durante horas. Mencionó la pequeña cicatriz que atravesaba uno de los símbolos, un recordatorio de un accidente de mi adolescencia. Incluso conocía la historia del diseño del tatuaje, información que solo había compartido con 3 personas en toda mi vida. El pánico me recorrió la espalda como un ser vivo. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba segura de que podía oírlo al otro lado de la barra.
El sudor me perlaba la frente a pesar del aire fresco y tenía la boca seca como el desierto. Intenté hablar para exigir una explicación, pero las palabras se me atragantaron. Terminó su bebida y se preparó para irse como siempre, pero esta vez se detuvo en la puerta. Sin volverse, habló una vez más. Me dijo que los sueños eran solo otra forma de realidad, que algunas personas tenían el don de viajar entre mundos. Me sugirió que tuviera más cuidado con a dónde divagaba mi mente mientras dormía, porque no todos los viajeros oníricos tenían intenciones inocentes. La puerta se cerró tras él, dejándome sola con el lirio y un terror tan profundo que sentía como si me ahogara en agua helada. Después de esa noche, volver a dormir fue imposible. Me quedaba tumbado en mi apartamento durante el día, mirando al techo, con miedo de cerrar los ojos. Cuando el cansancio finalmente me vencía, despertaba sobresaltado instantes después, convencido de que oía pasos en terreno desconocido o sentía ojos que me observaban desde la oscuridad tras mis párpados. Intenté cambiar mi horario de trabajo, rogándole a mi jefe que me pusiera en el turno de día, o al menos en noches diferentes. Pero el viejo negocio necesitaba a su camarero nocturno y encontrar a alguien dispuesto a trabajar a esas horas no era fácil. Estaba atrapado por la necesidad y una creciente desesperación. El martes siguiente me armé de conocimiento. Investigué todo lo que pude encontrar sobre compartir sueños, proyección astral y otros fenómenos sobrenaturales que pudieran explicar lo que me estaba sucediendo. La mayor parte parecía una tontería, pero algunas fuentes mencionaban algo llamado caminar en sueños, la capacidad de ciertas personas para entrar y manipular los sueños de otros. Cuando llegaron las 2:47 de la madrugada, estaba preparado con preguntas, pero esta vez no vino solo. 3 figuras se materializaron de entre las sombras en lugar de una. Se movían en Los 3 eran idénticos a mi visitante original. Hasta el más mínimo detalle de la ropa y la expresión. Se acercaron a la barra en formación, cada uno a una distancia exacta de 60 centímetros. Al unísono pidieron Coca-Cola sin hielo. Al unísono colocaron limosnas blancas sobre la barra y al unísono comenzaron a hablar. Me hablaron del reino de los sueños, que existía paralelo a la realidad de la vigilia, un lugar donde la conciencia podía viajar libremente para aquellos que conocían el camino. Explicaron que yo era una soñadora particularmente vívida, alguien cuya mente dormida creaba mundos ricos y detallados que otros podían visitar y explorar. Llevaban meses alimentándose de mis sueños, extrayendo sustento de las experiencias y emociones que generaba al dormir. Pero querían algo más que observar. Querían fusionar nuestras experiencias oníricas para siempre, unir mi conciencia dormida a la suya para poder acceder a mis mundos oníricos cuando quisieran. Las visitas de los martes habían sido una preparación, una forma de establecer una conexión entre mi mente despierta y mi mente dormida. La revelación me golpeó como un puñetazo. No eran hombres, sino algo más con rostros humanos, parásitos de la mente, criaturas que existían en los espacios entre el sueño y la conciencia. Habían estado cartografiando mis sueños, aprendiendo mis miedos y deseos, preparándose para invadir mi subconsciente por completo. Retrocedí de la barra con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme en pie. Las 3 figuras me observaban con expresiones idénticas de hambre paciente, como si mi terror fuera justo lo que esperaban. No hicieron además de seguirme, pero de alguna manera su quietud era más amenazante que cualquier persecución. Desesperado y acorralado, agarré el bate de béisbol que guardaba detrás de la caja para protegerme. El peso sólido de la madera en mis manos me brindó un poco de consuelo, aunque sospechaba que sería inútil contra entidades que existían principalmente en los sueños. Las figuras comenzaron a desvanecerse en los bordes, volviéndose translúcidas como la niebla matutina. Pero antes de desaparecer por completo, me dieron un último mensaje. Me dijeron que oír era inútil, que nuestra conexión ya estaba establecida.
Cada vez que cerraba los ojos, los encontraba esperándome en mis sueños. Y cada noche su dominio sobre mi mente dormida se hacía más fuerte hasta que la barrera entre sueños y realidad se disolvía por completo. Desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido, dejando tras de sí solo 3 mentiras y el persistente aroma de flores que ahora me parecía empalagoso y corrupto. Renuncié al trabajo esa misma noche, marchándome antes de que terminara mi turno. Le dije a mi jefe que era una emergencia familiar, que tenía que irme de la ciudad inmediatamente. No era del todo mentira. Mi cordura era como mi familia y perderla, sin duda, constituía una emergencia. Durante semanas sobreviví a base de cafeína y pura determinación, luchando contra el sueño como si fuera veneno. Pero el cuerpo humano tiene límites y finalmente el agotamiento venció. Cuando por fin caí en la inconsciencia, me encontré de pie en un campo de mentiras blancas que se extendía hasta el horizonte en todas direcciones. Me estaban esperando allí, ya sin rostros humanos, sino como sombras cambiantes, con ojos como estrellas lejanas. El paisaje onírico palpitaba con su presencia y comprendí con absoluta claridad que ese siempre había sido su dominio. El mundo real era simplemente el lugar donde reclutaban nuevos soñadores para unirse a su eterno vagar por mentes dormidas. Desperté gritando, pero ya no estaba en mi apartamento. Estaba en una cama de hospital rodeada de rostros preocupados y equipo médico. Los médicos me dijeron que unos vecinos preocupados me habían encontrado inconsciente en mi apartamento, deshidratada y desnutrida. Dijeron que había estado hablando dormida durante 3 días seguidos, describiendo viajes elaborados a través de paisajes imposibles. La evaluación psiquiátrica posterior fue exhaustiva y profesional. Me diagnosticaron psicosis grave por privación del sueño y me recetaron medicamentos para regular mi ciclo de sueño. Los médicos fueron amables pero firmes. Necesitaba ayuda y necesitaba empezar a cuidarme mejor. Ahora estoy mejor. Según mi historial médico, duermo 8 horas por noche y tomo mi medicación religiosamente. Trabajo en un empleo normal y vivo lo que cualquiera consideraría una vida completamente ordinaria. Pero a veces, en ese momento entre la vigilia y el sueño, percibo el aroma de las mentiras. Y cuando me miro al espejo mientras me cepillo los dientes cada mañana, me aseguro de que mi reflejo esté solo, porque hay noches en las que juro ver figuras justo detrás de mi hombro, esperando pacientemente a que cierre los ojos y me una a ellas en el lugar donde los sueños nunca terminan. Los médicos dicen que esto es solo ansiedad residual, una respuesta perfectamente normal a un trauma psicológico. Probablemente tengan razón, pero he empezado a poner un lirio en un jarrón junto a mi mesita de noche por si acaso. Al fin y al cabo siempre es mejor estar preparado para las visitas, incluso las que solo vienen en sueños, especialmente las que saben de los tatuajes ocultos bajo la ropa y recuerdan conversaciones que nunca tuviste despierto. Algo no encajaba en el silencio. Llevaba 3 años viviendo en esta casa y nunca había sentido un silencio tan pesado, tan deliberado. Me oprimía los tímpanos como agua, espeso y sofocante. Incluso Buster, mi pastor alemán, normalmente inquieto, yacía inmóvil en el suelo de madera, con las orejas moviéndose al ritmo de sonidos que yo no podía oír. La única luz provenía de la pantalla de mi portátil, proyectando sombras azules sobre las paredes del salón mientras la lluvia repiqueteaba contra las ventanas. Fue entonces cuando Buster empezó a gruñir. El sonido retumbó en lo profundo de su pecho. Una vibración que sentía a través del suelo antes de oírlo, giró la cabeza bruscamente hacia la puerta corredera de cristal que daba al patio trasero. Se le erizaron los pelos como púas negras a lo largo de la columna. Seguí su mirada, pero no vi nada más allá del cristal empañado por la lluvia, solo oscuridad y el tenue contorno de la valla de mi vecino. ¿Qué pasa, chico? Pero Buster no me hizo caso. Su gruñido se intensificó, convirtiéndose en algo primitivo y urgente. Se me erizó el vello del brazo cuando sus labios se retrajeron, dejando al descubierto unos dientes que brillaban bajo la luz del portátil.
Nunca lo había visto así, ni siquiera cuando extraños se acercaban a la casa o cuando los fuegos artificiales estallaban sobre nuestras cabezas. El 4 de julio cerré el portátil, sumiendo la habitación en una oscuridad casi total. A través de la puerta de cristal, la lluvia seguía su implacable embate, pero no veía nada que justificara la reacción de Buster. El patio trasero era un vacío negro, vacío y quieto, salvo por las vetas plateadas del agua que resbalaban por el cristal. Entonces lo vi. Una forma pálida presionada contra la lámina esmerilada que había colocado en la mitad inferior de la puerta para tener privacidad. Lisa y redonda, del tamaño de una cabeza humana, apareció de repente contra la barrera translúcida. Se me cortó la respiración al darme cuenta de lo que estaba viendo, o mejor dicho, de lo que no estaba viendo. Sin ojos, sin nariz, sin boca, solo una piel lisa e inexpresiva del color de un hueso viejo presionada contra el cristal. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras la forma permanecía fija en el cristal, lo que pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron segundos. Luego se alejó, desapareciendo tan repentinamente como había aparecido. Pero algo permanecía. Manchas de vaho en el cristal, donde el aliento cálido se había condensado contra la superficie fría, formando círculos irregulares que se desvanecían lentamente ante mis ojos. El gruñido de Buster se convirtió en un gemido. Me quedé paralizada con cada músculo de mi cuerpo tenso. La parte lógica de mi mente buscaba desesperadamente explicaciones. Un niño del vecino gastando una broma. El rostro de alguien distorsionado por la película escarchada, un juego de luces y sombras que mi cerebro cansado había malinterpretado. Pero las marcas de aliento en el cristal decían otra cosa. Me obligué a ponerme de pie con las piernas temblando como las de un potrillo recién nacido. Cada paso hacia la puerta se sentía como caminar sobre arenas movedizas. La casa crujía a mi alrededor sumiéndose en la noche, pero cada crujido ahora sonaba deliberado, intencional. Al llegar al cristal, presioné la palma de mi mano contra él. La superficie estaba helada y mi mano parecía diminuta comparada con la niebla que aún se disipaba afuera. En el patio trasero no había nada, ni huellas en el barro, ni ninguna figura que se retirara a la oscuridad, solo lluvia, sombras y la creciente certeza de que algo me observaba. Retrocedí de la puerta y choqué con Buster, que se había acercado sigilosamente por detrás en silencio. Se pegó a mis piernas buscando consuelo o ofreciéndolo. No supe distinguirlo. Su cuerpo temblaba contra el mío y me di cuenta de que ambos temblábamos. El resto de la noche se extendió como una condena. Encendí todas las luces de la casa, revisando una y otra vez las cerraduras, cerrando las cortinas. Pero la sensación de ser observada persista, una sensación inquietante entre los omóplatos que ninguna cantidad de luz artificial podía disipar. Cada ventana se convertía en un punto de entrada potencial para esos ojos que no estaban allí. Cada sombra en un escondite para algo que no debería existir. Dormir se volvió imposible. Me quedé en la cama con Buster pegado a mi costado. Ambos escuchábamos cómo la casa se asentaba a nuestro alrededor. Cada sonido se amplificaba en la oscuridad, el zumbido del refrigerador, el susurro de los calefactores, la percusión incesante de la lluvia. Pero por debajo de todo juraría que oía algo más, una respiración que no era la mía ni la de Buster. Inhalaciones y exhalaciones lentas y deliberadas que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Por la mañana el cansancio había vuelto mis pensamientos lentos y paranoicos. Me convencí de que lo había imaginado todo. Estrés del trabajo, demasiada cafeína, falta de sueño. Explicaciones perfectamente razonables para una alucinación perfectamente razonable. Las marcas de vaho en el cristal eran mi propio aliento reflejándose en mí. La forma que había visto no era más que ojos cansados jugando con la oscuridad. Pero esa tarde, mientras el atardecer pintaba el cielo de tonos ábar y rojo, el comportamiento de Buster comenzó de nuevo.
Esta vez se colocó justo delante de la puerta corredera con el pelaje erizado y la mirada fija en algo que yo no podía ver. Su gruñido era distinto, ahora, más agudo, casi un gemido. El miedo emanaba de él en oleadas y me encontré retrocediendo del cristal. Aunque no veía nada allí. Entonces comenzaron los golpeteos suaves al principio, apenas audibles por encima del trueno de mi propio pulso en mis oídos. Golpe, golpe, golpe. Rítmicos y pacientes como uñas arañando el cristal. Pero cuando miré no había nada, solo el patio trasero vacío y la oscuridad más allá. Los golpeteos continuaron durante 20 minutos antes de detenerse bruscamente, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que se sentía como un peso físico. Buster gimió y se retiró al rincón más alejado de la habitación, donde se acurrucó hecho un ovillo y se negó a mirar la puerta. Pasé esa noche en la sala envuelto en una manta con todas las luces encendidas, mirando fijamente la puerta de cristal hasta que me ardieron los ojos. No apareció nada, pero sabía que algo me observaba. Podía sentir su atención como un contacto físico, frío, invasivo y totalmente inhumano. La mañana siguiente no trajo alivio. Cada superficie de la casa parecía conservar el recuerdo de esa presencia. Me sorprendía mirando constantemente por encima del hombro, girándome al oír ruidos inexistentes, sobresaltándome al ver mi reflejo en espejos y ventanas. Mi vecina, la señora Patterson, comentó que me veía cansada cuando recogí el correo. Me sugirió que consultara a un médico, pero los médicos no pudieron explicar lo sucedido la tercera noche. Estaba preparando la cena cuando Buster volvió a gruñir en señal de advertencia. Esta vez no lo dudé. Agarré el cuchillo de cocina más grande que tenía y me acerqué a la puerta corredera con lo que sentí que era valentía, pero probablemente solo desesperación. Fuera lo que fuese, quería enfrentarlo. Quería respuestas. El cristal estaba transparente. Había quitado la película esmerilada esa mañana, pensando que podría estar contribuyendo a mi paranoia. A través de la barrera transparente podía ver cada centímetro del patio trasero. Césped vacío, valla de madera, la casa del vecino con la luz de la cocina brillando cálida y normal. Nada. Pero Buster se estaba volviendo loco detrás de mí. Sus gruñidos se convirtieron en ladridos frenéticos que resonaban por toda la casa como disparos. Pegué la cara al cristal cubriéndome los ojos con las manos para bloquear la luz. Fue entonces cuando lo sentí, un aliento cálido en la nuca. Me giré de golpe con el cuchillo en alto y el corazón a punto de estallarme. El salón estaba vacío, salvo por Buster, que se había quedado en silencio y ahora me miraba con los ojos muy abiertos, aterrorizado. Pero la sensación persistía, la inconfundible sensación de que alguien estaba justo detrás de mí. Lo suficientemente cerca como para tocarlo. Se me erizó la piel al recordar ese aliento y tropecé hacia atrás hasta que mis hombros chocaron contra la puerta de cristal. La superficie fría se clavó en mi espalda y comprendí con creciente horror que si había algo dentro de la casa, no había escapatoria. Registré todas las habitaciones, todos los armarios, todos los espacios lo suficientemente grandes como para esconder a una persona. Nada. Las puertas seguían cerradas, las ventanas estaban cerradas, pero la sensación de ser observada se había intensificado, volviéndose tan fuerte que casi me asfixiaba esa noche, ni siquiera fingí dormir. Me senté en la cocina con todas las luces encendidas, el cuchillo al alcance de la mano, vigilando tanto la puerta corredera como las habitaciones vacías que había más allá. Buster se negaba a separarse de mí, apretándose contra mis piernas y temblando con tanta fuerza que su collar tintineaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, los sonidos de respiración volvieron a empezar. Esta vez pude localizar su origen. Venían justo detrás de mí, tan cerca que debería haber sentido el aire rozando mi nuca. Pero cuando me giré no había nada, solo espacio vacío y la creciente certeza de que mi cordura se me escapaba como agua entre los dedos.
Los sonidos continuaron durante horas, siguiéndome de habitación en habitación a donde quiera que iba. La respiración me seguía siempre fuera de mi vista, pero nunca fuera de mi oído. Inhalaciones lentas y deliberadas que parecían burlarse de mis propios jadeos de pánico. Al amanecer apenas podía mantenerme en pie. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener una taza de café. Mi reflejo en el espejo del baño mostraba ojos hundidos y una piel del color del papel viejo. Parecía alguien que se consumía por dentro, pero no me estaba muriendo. Simplemente algo que no debería existir me observaba. La revelación llegó la cuarta noche cuando el agotamiento había mermado mis defensas y el terror se había convertido en mi compañero constante. Estaba sentada de nuevo en la sala, mirando fijamente la puerta corredera cuando noté algo que me heló la sangre. El cristal se empañaba por dentro. Se formaban manchas de condensación en la superficie, creando los mismos círculos irregulares que había visto la primera noche, pero esta vez los veía aparecer en tiempo real y estaba sola en la habitación. Los patrones de vaho se extendían por el cristal como un mapa de una presencia invisible, marcando la ubicación de un aliento que no era el mío. Mientras observaba con horror paralizado, el vaho comenzó a tomar forma. Ya no eran patrones aleatorios, sino marcas deliberadas, líneas y curvas que casi parecían escritura, como si alguien intentara comunicarse a través del vaho en el cristal. El mensaje, cuando por fin lo comprendí, era simple y devastador. Ya estoy dentro. La niebla se disipó al leerlo, dejando tras de sí un cristal nítido, y la terrible certeza de que lo que me había estado observando desde fuera había encontrado la forma de entrar, no por puertas ni ventanas, sino por una grieta en la realidad misma. Comprendí entonces que la respiración que había estado oyendo no venía de detrás ni de un lado, venía de dentro. Algo se había instalado en mis pulmones, compartiendo mi aliento, observándome a través de mis ojos, disfrutando de mi terror como si fuera su propio entretenimiento. La casa quedó en silencio, salvo por el sonido de mis jadeos de pánico. ¿O no eran míos? Ya no podía distinguir dónde terminaba mi aliento y dónde empezaban las cosas. Buster gimió desde su rincón, negándose a mirarme como si pudiera sentir el cambio, la contaminación. Huí aquella noche conduciendo hasta el amanecer, cuando el terror se desvaneció hasta convertirse en una paranoia manejable. Pero incluso ahora, meses después, lo siento conmigo. Al respirar a veces hay un eco, una segunda inhalación que refleja perfectamente la mía. Al mirarme en el espejo, a veces vislumbro algo tras mis ojos que no debería estar ahí. Los médicos dicen que es estrés, ansiedad, episodios postraumáticos provocados por vivir sola y trabajar demasiado. Me recetan pastillas que adormecen el miedo, pero nunca lo eliminan por completo. Porque sé la verdad, algunas cosas no necesitan puertas ni ventanas para entrar, solo necesitan que las veas, que reconozcas su presencia, que las dejes entrar en tu conciencia y una vez dentro, ya no se van. Al final vendí la casa. Los nuevos dueños parecen bastante contentos, aunque he notado que su perro ha empezado a comportarse de forma extraña. La semana pasada, al pasar por allí, vi marcas de condensación en la puerta corredera de cristal que parecían escritas, pero no me detuve a leer lo que decían. He aprendido que algunos mensajes es mejor no leerlos, algunos suspiros mejor no compartirlos y algunas cosas mejor dejarlas en la oscuridad donde pertenecen. Incluso ahora mientras escribo esto, puedo sentirlo observándome a través de los ojos, respirando a través de los pulmones, esperando pacientemente a la próxima persona lo suficientemente insensata como para mirar demasiado de cerca. Sombras que no deberían existir. El aliento sobre el cristal nunca fue el verdadero horror. El verdadero horror fue darme cuenta de que desde el principio había sido mi propio aliento. Algo raro pasaba con la luz aquella tarde de martes, aunque no lo entendería hasta que fuera demasiado tarde. El balón de baloncesto se sentía más pesado de lo normal en mis manos mientras driblaba solo en la cancha de asfalto agrietado detrás de la escuela primaria Milfiel.
El rebote rítmico resonaba en el edificio vacío como un tambor fúnebre. El sol, bajo y de un amarillo enfermizo, proyectaba sombras que parecían alargarse y oscurecerse más de lo que las leyes de la física permitían. Llevaba 3 años viniendo a esta cancha desde que me mudé a este suburbio sin futuro donde nunca pasaba nada y el tiempo transcurría como melaza en invierno. El aislamiento me sentaba bien, sin multitudes, sin comentarios sobre mi mediocre tiro en suspensión, solo yo, la canasta y el cómodo silencio de un barrio que se dormía con las noticias de la noche. Pero aquella noche era diferente. El aire tenía un sabor metálico e incluso el sonido habitual parecía amortiguado, como si el mundo contuviera la respiración. El tiro que había estado preparando no se me fue de las manos. Un instante antes calculaba la trayectoria del balón, sintiendo la textura familiar de la superficie contra mis dedos y al siguiente nada. Un blanco tan completo y abrumador que lo engulló todo. La cancha, los árboles, mi propio cuerpo. No el blanco de la nieve, ni de las nubes, ni de la pintura, sino algo más profundo, más absoluto, un blanco que se sentía como la ausencia de todo lo demás. Mi cuerpo se quedó congelado en pleno lanzamiento, los músculos rígidos mientras mi mente gritaba en un vacío sin puntos de referencia, sin sonido, sin sensación, sin tiempo, solo ese horrible blanco infinito oprimiendo mi conciencia como un peso. No podía respirar, no podía parpadear, ni siquiera podía formar pensamientos coherentes más allá del terror primitivo de la privación sensorial total. Entonces terminó. Tropecé hacia adelante. El balón se me escapó de los dedos entumecidos y rebotó contra la valla metálica con un ruido metálico. Me ardían los pulmones mientras jadeaba en busca de aire. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, como si intentara escapar. El sudor me perlaba la frente y la espalda, frío y húmedo a pesar de la cálida tarde. La cancha se materializó a mi alrededor tal como había sido. Las mismas grietas en el asfalto, las mismas manchas de óxido en el aro, la misma luz agonizante. Me quedé allí jadeando con la vista aún nublada por imágenes fantasmales de aquel blanco terrible. Mirando al suelo bajo el enorme roble que dominaba el borde este de la cancha, donde antes se veía la sombra cambiante de las hojas y las ramas, ahora algo completamente distinto marcaba el asfalto. Una silueta perfecta y detallada grabada a fuego en la superficie como un negativo fotográfico. Cada hoja, cada ramita, cada detalle delicado se conservaba en un negro intenso contra el pavimento gris. Como si la sombra del árbol hubiera sido quemada en la tierra por un calor inimaginable. Se me secó la boca como papel de lija. Caminé hacia la sombra grabada con piernas temblorosas. Cada paso iba acompañado del chapoteo húmedo de mis zapatillas sobre el asfalto, que debería haber estado completamente seco. La sombra era nítida y precisa, con bordes tan afilados que parecían cortar la superficie de la cancha. Me arrodillé junto a ella con las manos temblando mientras extendía la mano hacia la silueta oscura. El asfalto estaba frío, no fresco por el aire de la tarde, sino genuinamente frío, como si el invierno se hubiera instalado en ese preciso trozo de tierra. Al presionar la palma de la mano contra la marca de la sombra, sentí como si un escalofrío me recorriera el brazo y retrocedí bruscamente, conteniendo la respiración. El pavimento circundante seguía caliente por el calor del día. Me levanté lentamente y giré la vista para observar el resto de la cancha, sintiendo un vuelco en el estómago. Cada árbol, cada arbusto, cada brizna de hierba que había proyectado una sombra ahora estaba grabada para siempre en la superficie que había estado debajo. La sombra del edificio de la escuela se extendía al fondo de la cancha con todo detalle. Ventanas, marcos de puertas, incluso la textura de las paredes de ladrillo reproducida en ese mismo negro imposible. La silueta rechoncha de una boca de incendios marcaba la acera. La forma onal de una señal de stop señalaba la esquina, pero no había ninguna otra sombra, ninguna.
A pesar del bajo ángulo del sol, a pesar de los numerosos objetos verticales que deberían haber proyectado largas sombras vespertinas, solo quedaban esos restos quemados. El mundo se había vuelto sin sombras, salvo por esas cicatrices permanentes. Me dije a mí mismo que respirara, que pensara racionalmente, que encontrara alguna explicación lógica para lo que era claramente imposible. Una fuga de gas que causaba alucinaciones, un brote psicótico inducido por el estrés, algún tipo de broma elaborada con pintura en aerosol y plantillas. Pero las explicaciones me parecían débiles y desesperadas, incluso mientras las elaboraba. El frío que irradiaban las quemaduras de sombra, el detalle perfecto, la magnitud de lo que veía. Todo parecía demasiado real para ignorarlo. El camino a casa debería haber durado 10 minutos. Tardé 45 porque no dejaba de detenerme a contemplar las quemaduras de sombra en las aceras, las entradas de coches y los jardines. Cada una estaba perfectamente conservada, cada una irradiaba ese mismo frío antinatural. Las farolas no proyectaban sombras al encenderse parpadeando en el crepúsculo. Los coches aparcados junto a la acera permanecían sin sombra sobre el asfalto, marcados por las siluetas oscuras de los vehículos que habían estado allí durante el destello blanco. Mis vecinos parecían ajenos a todo, absortos en sus quehaceres vespertinos. La señora Henderson regaba su jardín de pie justo al lado de la marca de sombra de su rosario. Sin percatarse de ello, los adolescentes Kowalski patinaban por la acera pasando por encima de las marcas de sombra de buzones y postes telefónicos como si fueran pavimento normal, o estaba completamente loco o era el único que podía ver lo que había sucedido. Dentro de mi apartamento caminaba de un lado a otro entre la cocina y el salón con la mente llena de posibilidades, mientras mi cuerpo permanecía en estado de alerta máxima. Me temblaban las manos al servirme un vaso de agua que se derramó sobre la encimera. Cada pocos minutos me acercaba a la ventana y miraba hacia la calle, confirmando que las marcas de sombra seguían allí con un detalle imposible, irradiando ese frío penetrante cada vez que me acercaba lo suficiente. Las noticias locales de las 11 no mencionaron nada inusual. El tiempo, deportes, una reunión del ayuntamiento sobre parquímetros, ni informes de extraños destellos de luz, ni alucinaciones colectivas, ni eventos cósmicos que pudieran explicar lo que había experimentado. El meteorólogo informó alegremente de cielos despejados y condiciones atmosféricas normales. La normalidad de todo aquello lo empeoraba todo, como ser la única persona consciente de la proximidad de un asteroide. Era imposible dormir. Me quedé tumbado en la cama, mirando al techo, reviviendo una y otra vez esos momentos de vacío blanco. El recuerdo se sentía escurridizo y extraño, como intentar recordar un sueño. Pero las sensaciones físicas permanecían vívidas. La completa ausencia de sensaciones, la sensación de ser borrado de la existencia, el terror de la conciencia sin contexto. Cada vez que cerraba los ojos, ese vacío blanco presionaba contra mi mente y me despertaba sobresaltado con el corazón acelerado. Por la mañana, el agotamiento hacía que todo pareciera surrealista y distante. Me arrastré para ducharme y desayunar, moviéndome como un sonámbulo, y luego me obligué a volver a la cancha de baloncesto a la luz del día. Quizás las marcas de las sombras hubieran desaparecido, reveladas como trucos de la luz del atardecer o alucinaciones provocadas por el estrés. Quizás el mundo volvería a tener sentido. La cancha lucía exactamente igual. Cada marca de sombra permanecía justo donde había estado, claramente visible bajo el intenso sol de la mañana. La silueta del roble era tan detallada que podía distinguir las nervaduras de las hojas preservadas en ese negro imposible. El frío que emanaba de las marcas era ahora más intenso, creando una condensación visible en el aire cálido, como el aliento en una mañana de invierno. Pero algo nuevo se había añadido durante la noche.
Huellas que no estaban grabadas en el suelo como las otras sombras, sino presionadas contra el asfalto como si fuera arcilla blanda, huellas humanas, pies descalzos caminando en línea recta desde la marca de la sombra del roble hasta el centro de la cancha, donde yo estaba parado cuando ocurrió el destello blanco. Las huellas eran profundas y perfectamente formadas, cada dedo y talón claramente definidos. En el centro de la cancha se detenían en un círculo perfecto alrededor del punto donde me había quedado congelado en el aire. Me arrodillé junto a las huellas con el pulso retumbando en mis oídos. El asfalto a su alrededor no mostraba señales de haber sido alterado, ni marcas de herramientas, ni indicios de cómo se habían hecho. Al presionar la mano cerca de una de las huellas, el pavimento estaba sólido y normal, pero las huellas en sí eran reales, innegables y completamente imposibles. Más inquietante que su existencia era su implicación. Alguien o algo había emergido de la zona de sombra durante la noche y había caminado hasta el mismo lugar donde había experimentado el destello blanco. Alguien me había estado buscando. La paranoia se instaló lentamente al principio, como agua fría que se filtra por una grieta. Me sorprendí mirando por encima del hombro mientras me alejaba de la cancha, buscando movimiento con la visión periférica. La sensación de ser observado se instaló entre mis ómplatos como un peso físico. Cada sombra parecía más profunda y amenazante. Cada movimiento repentino me hacía estremecer. El hecho de que aparentemente fuera la única persona que podía ver las marcas de sombra lo empeoraba todo. Estaba sola con lo que fuera que estuviera sucediendo. De vuelta en mi apartamento, intenté investigar fenómenos similares en línea. Solares, pulsos electromagnéticos, alucinaciones colectivas, cualquier cosa que pudiera explicar un destello de luz blanca seguido de sombras que se grababan en el pavimento. Las búsquedas no dieron ningún resultado útil, solo teorías conspirativas y ciencia ficción. Pensé en llamar a alguien, un amigo, un médico, la policía, pero que diría que las sombras se habían grabado en el suelo y que solo yo podía verlas, que algo estaba dejando huellas en el asfalto. La segunda noche fue peor que la primera. Me quedé despierto, atento a cada sonido, con el cuerpo rígido por la tensión. Alrededor de las 3 de la madrugada oí pasos fuera de mi ventana, pasos lentos y deliberados sobre el pavimento, con el ritmo pausado de alguien que tenía todo el tiempo del mundo. Me acerqué sigilosamente a la ventana y miré a través de las persianas. La calle estaba vacía. Las farolas iluminaban aceras vacías y coches aparcados.